Hola, nuevamente les voy a compartir un tema que es un gran privilegio, gracias a Dios. Voy a hablar sobre lo que es relación o religión. Últimamente hemos escuchado mucho decir, yo no soy religioso, yo no tengo una religión, yo lo que tengo es una relación. Vamos a ver qué significa el término religión. Religión viene del latín relegare, que significa agrupar un grupo de personas con creencias que nos sirve para guiarnos en lo moral, en lo ético, en lo emocional. Es un vínculo entre un Dios o dioses. Por ejemplo, nosotros nos vinculamos con Dios, pero en otras religiones ellos tienen otros dioses, por ejemplo como el Buda. Una relación entre lo humano y lo divino. ¿Qué es ser religioso? Que ese término yo creo que ninguno lo quiere escuchar, o a veces a uno le dicen es que usted es una persona religiosa. Es la persona que profesa una religión, que practica y vive y actúa de acuerdo a ella. Demuestra con hechos la fe. Entonces dice aquí Santiago 1 del 25 al 27. Mas el que mira en la perfecta ley de la libertad persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal vana es. La religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Entonces Santiago dice que la verdadera religión es, dice, seguir una ley, porque en las religiones hay creencias, hay instrucciones, pero nos dice, y la de la libertad, porque siempre las personas relacionan mucho religión, o dicen yo no me meto en una religión porque me van a prohibir esto o lo otro, o porque no quiero dejar esto o lo otro. Mas cuando dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Más bien es caminar no en una esclavitud, más bien es caminar en libertad. También dice aquí, si alguno se cree religioso, refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión pura y sin mácula, dice, es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Nos da a entender que la verdadera religión es andar en amor. Ahora nadie, como le decía, quiere dominarse religioso. Lo alivianamos, ¿verdad? Como para moldearnos al sistema de este mundo. El sistema es esta sociedad. En Romanos 12:12 nos dice que no nos amoldiemos a este mundo, que no nos adoptemos, más bien que nos transformemos con la palabra de Dios, nuestro entendimiento. Nuestra fe refleja la manera y la forma de pensar de Dios, no la manera de pensar nosotros. No somos nosotros lo que hemos impuesto, por decirlo así, que impongamos a las personas cosas, sino es la manera de pensar de Dios, sus valores. Ahora el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Nosotros seguimos los valores, la manera de pensar de Dios, no del mundo ni de nadie. Se ataca a las personas que viven de acuerdo a su fe, diciéndoles religiosos. En otro sentido, religioso también puede decir, como decía aquí Santiago, dice, si alguno se cree religioso, no refrena su lengua. Ser religioso también es estar criticando, estar señalando a las otras personas. Por ejemplo, estar usando las redes o los medios o púlpitos para estarle tirando a las mismas personas de la misma religión. Por ejemplo, eso que ahora se oye mucho, que si la mujer no se puede poner pantalón, cuando antes no decía en la Biblia, si en la Biblia no existían los pantalones, eran túnicas lo que las personas se ponían, y por cosas de cultura, inclusive de trabajo, también por ejemplo como de países donde nieva, ¿verdad? Las mujeres tienen que andar pantalón, inclusive por un trabajo, un uniforme. Entonces, también tenemos que ser lógicos, y también esto son cosas de cultura, ¿verdad? Y las culturas van trascendiendo, van haciendo cambios. La palabra lo que no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, son los fundamentos, pero sí cambian cosas, por ejemplo, culturales, ¿verdad? Siempre que no atenten contra de los principios. También la religión es andar en una manera estricta, no andar en amor, y usarla, como le decía, para criticar. Dios nos mandó a predicar su palabra. Dice, id y predicar su palabra a todo el mundo. Entonces, todos tenemos que hacer la obra de evangelistas en un trabajo de persona a persona, o las personas que Dios los llamó con ese ministerio tan lindo, ¿verdad? Como evangelista. La cosa es no usar la religión, ser muy sabios para atacar, para criticar, para señalar, sino para demostrar, el amor de Dios.
religioso, como le decía, es no estar también, ser religioso en el sentido malo, es no estar apasionado por Dios, es solo estar yendo un domingo y creer que ya hemos cumplido. Sí hay procesos, sí hay momentos en donde una persona tal vez no se puede reunir constantemente por trabajo, por salud. Yo creo que todo lo hemos pasado, ¿verdad? Y pero no es para justificar, no es para esforzarse o no es para estar orando. Dios, usted sabe que en este momento no puedo reunirme, no puedo ir a la iglesia, pero estar orando, estar apasionado y decirle al Señor que usted le quiere servir. También no es estar señalando a las personas que no lo hacen, que no pueden ir por alguna circunstancia o tal vez han dejado de servir, porque dice la palabra que con la medida que uno mide será medido, sino andar en amor, aconsejar y ayudar para que la persona en su momento vuelva a incorporarse al servicio a Dios, que en eso Dios nos quiere ver a todos. Todos somos muy importantes en la obra de Dios. A la medida, no hay religión sin relación. ¿Qué es la relación? La relación empieza cuando Cristo entra a nuestros corazones y entonces uno empieza a conocer a Cristo, empieza a amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con alma, con tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí involucramos sentimientos como en una relación de pareja, ahí involucramos lo que sentimos, es esa persona que nos hace falta, es esa persona que necesitamos que esté al lado, o sea, es esa, mejor tu presencia que la vida, que necesitamos que esa persona esté presente, como igual Dios, aunque Él es espíritu, que su presencia esté con nosotros. Nos quedamos solo en una religión, no intimidamos, no oramos. Ahí sí es ser religiosos, quedarse solo en eso, como el pueblo de Israel cuando Moisés subió por las tablas de la ley, dice que ellos empezaron a hacer lo que querían, a adorar a otros, a un becerro. Entonces no, también ser religiosos es estar dependiendo de hombres para entender las cosas que Dios nos quiere decir, aunque Dios nos deja, ¿verdad? Dios nos deja hombres y mujeres llenos de Dios, personas que igual, que son líderes, pero igual un pastor está en procesos como usted y como yo, que van a fallar, pero son personas que nos van a guiar porque tienen diferentes funciones para que uno vaya creciendo. Vamos a ir a Hechos 8, donde está aquí Felipe. Dice que Felipe era un diácono, él conocía el poder de Dios, porque mi evangelio no son palabras, sino es un poder demostrativo. Y aquí está Felipe, donde dice que Saulo persigue a la iglesia, porque a veces la gente que nos persigue por la religión va a llegar a ser cristiano, como Saulo, que después llegó a ser Pablo, que fue muy importante para la fe cristiana. Y dice aquí, en el día que hubo una gran, dice, y Saulo consentía en su muerte contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, predicación del evangelio en Samaria, pero fueron esparcidos el 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe hacía, señales que él hacía, ¿verdad? O sea, era una demostración, no solo eran palabras, sino el poder de Dios. Y el 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, antes ejercía la magia en aquella ciudad y engañaba a la gente, haciéndose pasar por grande, tenía una gran influencia en Samaria. A oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ese es el gran poder de Dios. Y les enseñaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Entonces dice el 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónico, ¿verdad? Porque no hay poder más grande que el poder de Dios. Entonces vemos aquí a Felipe siendo un diácono, como no era una persona religiosa, era una persona que tenía intimidad con Dios, una persona que ganaba almas, y tenemos que pasar de la religiosidad a la intimidad con Dios para que Dios nos use más grandemente. Usted que está sirviendo en una iglesia, como le digo, manténgase fiel en lo poco, que Dios en lo mucho le pondrá. Dios quiere que veamos su poder, como en estos tiempos de pandemia. Dios ha venido trayendo una reforma. Una reforma es una modificación de una cosa gradualmente para mejorarla, remontándose a su teología, a la teología de la cruz.
mayores cosas, dice en su palabra, que nosotros haríamos. Entonces Dios está en estos tiempos reformando la iglesia de muchas cosas que se venían haciendo mal. Nos está remontando a esos tiempos de señales, de prodigios, de milagros. Yo sé que mucha gente no cree inclusive en el don de sanidad o en muchas cosas, porque en el nombre de la religión, como le digo, se ha hecho mucha cosa, pero nunca tenemos que poner la mirada en el hombre. Pero estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Vienen tiempos y ya estamos en esos tiempos en donde señales, prodigios, en donde la persona de corazón más duro como este mago, él tenía una influencia, él tenía un poder en donde vamos a poder ser una influencia para el mundo entero. Nuestra religión cristiana viene de Jesús. El cristianismo se crea basado en su vida, en sus enseñanzas. Jesús de Nazaret, él nació en Belén, pero se le decía el nazareno porque él se crió en Nazaret. No es un tradicionalismo. Cuando seguimos una religión somos muy tradicionalistas. Por ejemplo, aquí en nuestro país, si somos sapricistas, si en la casa, entonces lo seguimos por tradición, o alajuelense lo seguimos por tradición. Las religiones no se siguen por tradición, se siguen por relación. No es la estructura de la iglesia, es ver vidas transformadas, porque cuando lo hacemos como estructura, como iglesia, estamos defendiendo cosas, normas de la iglesia, pero no andamos en amor y no estamos viendo vidas transformadas. Es simplemente una religión. Estamos en un tiempo de un cristianismo modernista. Debemos predicar la verdad, debemos de tener celo santo. Si Jesús lo dijo, él habló del infierno. Si Jesús en sus enseñanzas habló del pecado, no lo debemos de disfrazar, debemos de llamar al pecado lo que es, no condenando, pero la verdad sin amor. Es la fórmula, amor con la verdad, porque la verdad es lo que hace libre. La iglesia está dañada por falta de amor, por competencias, por buscar puestos, así no se llega, a ningún lado. Cristo no es para hacer feliz a las personas. Cristo no es para resolverles todas, es para para que la persona tenga la salvación, la vida eterna, y no es para pare de sufrir, es para llevar la cruz cada día, aunque siempre el Señor nos va en medio del sufrimiento, siempre nos va a sacar adelante de todo. También en estos tiempos está el cristianismo progresivo, tiene 3 características. Eso está creciendo más grandemente. Por ejemplo, ponen en duda la palabra de Dios, cambian su significado a su antojo, ¿verdad? Y vemos entonces religiones denominadas cristianas con una Biblia, pero no porque tengan una Biblia quiere decir que esté bien. Ponen en duda las doctrinas fundamentales de la palabra, por ejemplo, como los valores, decir que cuando Jesús dijo que el matrimonio, es solo para hombre y mujer, y ahora en este cristianismo progresivo, modernista, se pone como un fundamento, cuando no podemos, ¿verdad?, quitar los fundamentos. No se predica en nombre del pecado, se aliviana como para disimular, porque también como humanos, ¿verdad?, a veces somos cobardes, y en la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino. A veces también tenemos temor. Ahorita la gente injustamente en estos tiempos, como los apóstoles, están siendo encarcelados, están siendo perseguidos, porque si a Cristo lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Y si en esos tiempos donde estaban los apóstoles hubiera estado la televisión, el teléfono, ya hubieran grabado como ellos también fueron muertos por causa de Cristo. Y no es que esté siendo fatalista, pero sufre penalidades como un buen soldado en Cristo, nos dice en su palabra, para que la gente reciba su amor, su gracia y su perdón. Al hablarles de Cristo, tenemos que hablarle con la verdad, hablar con la verdad, verdad sin amor. El amor, solo el amor no, sino la verdad, porque la verdad es lo que hace libre. Le voy a terminar leyendo aquí donde dice Filipenses 4, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiero preguntarle, ¿su nombre está inscrito en el libro de la vida? Es un requisito, como cuando usted va a una boda, está en una recepción, si su nombre no está, usted no puede pasar. No es solamente me voy al cielo, como cuando una persona se muere, tendemos a decir, y eso es la fe que tenemos, ¿verdad?, que la persona está en el cielo, pero para la vida eterna
eterna dice que si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, quiere que en esta hora su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Repita conmigo esta oración, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y Él es el único que nos lleva al Padre. Diga: Señor Jesús, en estos momentos te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, borra mis pecados, y le recomiendo, vaya a una iglesia. A usted que tanto las personas le invitan, vaya a una célula, vaya a una iglesia. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Mientras hay vida, hay esperanza, y Dios le ama. Gracias.